Y a partir de este momento, hablando de impuestos con el licenciado Jimmy Vargas. Un programa patrocinado por JV Tax and Accounting Services. Hablando de impuestos con el licenciado Jimmy Vargas. Muy buenas tardes. Aquí estamos una semana más. Mi nombre es Jimmy Vargas, como lo dice el anuncio. Estoy viendo, tengo mi setup aquí en mi oficina. Está enfrente de la ventana y puedo ver perfectamente cómo está el tiempo. 76 grados Fahrenheit. La verdad es que está maravilloso como para pasarla súper chévere, súper rico allá afuera. Espero que este fin de semana que pasó la hayan pasado muy bien. Semana Santa, ¿verdad? Tenemos que siempre pensar positivo, pensar en Dios, poner a Dios sobre todas las cosas. Hay que poner a Dios sobre la familia, sobre el negocio, sobre las cosas materiales, porque algún día nos tenemos que despedir, ¿verdad? Así que la semana pasada hablé un poquito sobre lo que pasó en República Dominicana. Tenemos que, sí, hay gente que dice que hay que disfrutar la vida, pero también hay que tener una bonita relación interpersonal con Dios. Yo lo hago de una forma muy privada. No soy de los que ando en la calle predicando ni nada de eso, no, lo contrario, soy muy reservado y mi relación con Dios es privada, así que es bonito poder consultar, hablar, platicar y tener a Dios siempre en cuenta y tenerlo de primero. Tenemos un cliente que él se trepó al techo de su casa a querer arreglar las tejas, los chingos, ¿verdad? En el techo, y parece que pasó algo. Él se cayó del techo y está muy grave, así que obviamente de acá de la oficina hemos estado pendiente y hablando con la esposa de él. Él es dueño de una empresa y obviamente la empresa pues está sufriendo las consecuencias porque él no está ahí ya en el mando. Se golpeó muy feo, es grave, se golpeó la cabeza y pues fue internado obviamente al hospital, ha perdido memoria, ojalá, ¿verdad? Estamos orando por él para que se recupere pronto, pero esto nos deja una enseñanza. Y la enseñanza es que tenemos que cuidarnos, inclusive a la hora de hacer nuestro trabajo. Un señor que es familiar de un tío mío, también le pasó algo grave. Él se trepó a un árbol a cortar el árbol, obviamente con la sierra. Él estaba arriba, trepado en el palo, con la sierra, cortando, y su hijo estaba abajo en el piso, ¿verdad? Ayudando, apoyando, asistiendo. Resulta que algo pasó ahí, que parece que la rama, hubo un accidente, obviamente, y él se cayó del árbol y murió en el instante, ¿ok? Esta organización de OSHA nos obliga a los trabajadores en construcción que si vas a trabajar en una zona de construcción siempre tienes que usar el casco, y también el vest, ¿no? El chaleco amarillo, más que todo para los que trabajan en construcción o en las carreteras cuando cortan el paso porque están haciendo un trabajo en un puente o cortando un árbol o haciendo construcción en las aceras. Hay una empresa, nosotros tenemos un cliente que maneja este tipo de ellos tienen contratos
locales, obviamente, y ellos son los que proveen estos trabajadores, que son los que manejan también el stop sign, ¿verdad? El signo de pare. Esta empresa, pues, y le va muy bien haciendo este tipo de servicio. Esta empresa está buscando vender la empresa. Nosotros estamos ayudándole a conseguirle un inversionista porque él quiere venderla y utilizar los fondos para otros proyectos, otros negocios, etcétera. Pero regresando al tema, la organización OSHA es súper estricta en las zonas de construcción porque muy fácil usted puede fallecer o se puede caer de un techo. Por eso es que usted tiene que estar amarrado a un harness. El harness es la parte esta que amarra al trabajador. Por si usted se cae, pues la soga lo va a proteger de la caída, ¿verdad? O sea, ya los daños van a ser menores, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado también a la hora de manejar. Inclusive hasta yo soy culpable como empresario. A veces me toca contestar mensajes. Trato de hacerlo cuando no estoy manejando, pero a veces a uno se le va la onda, como dicen, ¿no? Y luego vienen los accidentes y se pone grave la cosa. Así que tenemos que cuidarnos, siempre poner a Dios de primero. Sabemos que no vamos a estar acá en la tierra una eternidad. Algún día nos tenemos que despedir, así que tenemos que tener todo eso en cuenta. Así que el primer anuncio que quiero mencionar que tiene que ver con el IRS y Donald Trump es que el IRS dejará de enviar cheques de reembolsos en papel a partir del 30 de septiembre. El expresidente y el que está como presidente en estos 4 años, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva exigiendo al Departamento del Tesoro y otras agencias eliminar el uso de cheque en papel para reembolsos de impuestos, pero también para beneficios federales y otros pagos del gobierno. A partir de esta orden, todos los pagos federales deberán hacerse a través de medios electrónicos, o sea, estoy hablando de depósito directo, tarjetas prepagadas, otro sistema de pago digital. Habrá excepciones limitadas para personas sin acceso a servicio bancario o digitales. El IRS también planea eliminar gradualmente la recepción de cheques en papel como forma de pago de impuestos. Esto quiere decir que si a usted le gusta pagar impuestos con un cheque físico y enviarlo por correo, ya no lo vas a poder hacer, o sea, no lo puedes hacer de esa manera. Y también, si usted hace impuesto y va a recibir un reembolso, usted ya tiene que poner una cuenta bancaria porque el gobierno ya no va a estar enviando cheques físicos. La orden ejecutiva no fija una fecha específica para la eliminación de cheques recibidos, pero ordena hacerlo tan pronto como sea posible. Las razones para eliminar los cheques en papel incluyen reducción de costos administrativos, eficiencia en el proceso de pagos, prevención de fraudes y robos de correo y reducción de errores y pagos extraviados. Y la verdad es que sí es cierto, porque tengo clientes que ya habían pagado sus impuestos con un cheque físico, lo enviaron por correo y todo. El cheque fue cobrado por el gobierno, pero nunca fue aplicado a la deuda. Así que la deuda no bajaba porque no le aplicaron el pago del cheque a la deuda. Así que de ahora en adelante, según esta orden ejecutiva de Donald Trump, él quiere que
que a partir del 30 de septiembre todo se haga electrónicamente, o sea, incluyendo reembolso. Así que ojo con esto, porque hay mucha gente en nuestra comunidad, mucha gente latina, que pues le gusta tocar el cheque. He escuchado esa frase de personas que dicen, no, es que a mí me gusta tocar el cheque antes de depositarlo a mi cuenta. O hay personas que dicen, no, yo prefiero mandar un cheque para pagar, no tengo cuenta bancaria, etcétera. Pero tienes que tener en cuenta de que los tiempos van cambiando y en este país pues ya es muy difícil no poder tener una cuenta bancaria. Así que para todos ustedes que no tienen cuenta bancaria, vayan pensando ya en esta noticia que acabo de dar. La semana pasada terminé el programa hablando de los rejections, los rechazos de impuesto. Inclusive, esta semana, en estos días, atendí a una cliente, a una muchacha, a una pareja. Ellos hicieron sus impuestos del 2023 y les tocaba pagar como un poco más de $2,000, pero ellos nunca recibieron carta de cobro del IRS. Y en la consulta, ellos vinieron a hacer sus impuestos del 2024, pero era también una consulta porque ellos querían saber qué pasó con el impuesto del 2023, que por cierto lo habían hecho en otra oficina. Bueno, pues ellos me contrataron para investigar y en la misma consulta yo llamo al IRS y le hago la pregunta al IRS que si a mí, qué pasó con el impuesto de mi cliente del 2023, y efectivamente el oficial del IRS me confirmó que los impuestos del 2023 de esta parejita, que según ellos ya los habían hecho, nunca fue recibido por el IRS. Esto tiene que ver con el tema de los rejections, de los rechazos. ¿Por qué? Porque le voy a poner un ejemplo. Viene una pareja a hacer sus impuestos con nosotros. La pareja tiene un depende, ¿verdad? Un chamaco, un teenager, ¿verdad? Un joven de, vamos a ponerle 17 años. Y este muchacho resulta que él trabajó su part-time, no ganó mucho. Él sigue siendo depende de sus padres. Obviamente los padres mantienen al muchacho. El muchacho pues decide ir y hacer sus propios impuestos por su lado sin avisarle a los padres. Él va y hace los impuestos, él muestra el documento, el W2, salario, etcétera. Hace los impuestos como independiente, no le avisa a los padres vienen aquí, hacen sus impuestos y ponen a su hijo como depende, como siempre lo hacen, ¿verdad? Todos los años. Nosotros pues verificamos todo con el cliente, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, número de seguro social, número de tax ID, etcétera. Enviamos el impuesto electrónicamente al IRS y en cuestión de horas, o sea, unas 2 o 3 horas después de haber enviado el impuesto, nosotros nos podemos dar cuenta si el impuesto fue aceptado por el IRS o si fue rechazado. Si fue rechazado, el IRS lo envía de regreso a nuestra oficina. Obviamente estoy hablando electrónicamente. Nosotros empezamos a investigar por qué ese impuesto fue rechazado. Las razones los factores varía. A veces es porque una letra del apellido está mal escrita, o puede ser que un dígito del número del seguro social está mal escrito, o puede ser la fecha de nacimiento de la persona que se ingresó incorrectamente, o a veces las personas nuevas que vienen a hacer impuestos no llenan bien el formulario, se equivocan y esa información entra en el impuesto de esa manera. A veces las personas arreglan su apellido porque a veces se equivocan con los apellidos, o si una persona tiene un tax ID vencido, eso también puede causar un rechazo. O sea,
una información mal entrada al sistema, el número de empleador de donde trabaja la persona, si no está ingresado correctamente, eso también puede causar un rechazo. O si la persona tiene un número de IP PIN, que es el número de identification, es una protección de identificación para las personas que tienen este número de PIN de protección por robo de identidad. Si no tenemos ese número de PIN, el impuesto también va a ser rechazado. Así que hay muchas razones por las cuales el IRS puede rechazar el impuesto. En el caso de esta pareja, como el hijo ya había hecho sus impuestos por su lado, nos tocó remover al depende, pero al remover al depende, los créditos de ese depende van a desaparecer, la calculación va a cambiar, todo va a cambiar, nos toca volver a imprimir el impuesto, volver a firmar el impuesto y volver a enviarlo al IRS y esperar de que esta vez sí sea aceptado. Así que quería mencionarles que a veces usted hace sus impuestos, pero si la oficina que hizo el impuesto no está verificando si fue aceptado o rechazado, usted tiene que consultar porque le puede suceder esto. Ellos ahora tienen una deuda del 2023 más la deuda de este año 2024. Así que por lo menos ya confirmamos, ¿verdad?, de que el impuesto fue rechazado. Otro tema así rapidito es que cuando nosotros trabajamos un impuesto, voy a abrir acá un archivo, normalmente, la deducción estándar, que por cierto para una pareja haciendo impuestos en conjunto es de $29,200 para el 2024. Normalmente la deducción estándar es mejor que la deducción detallada, al menos que la deducción detallada sea mayor que la deducción estándar. Tengo un caso donde la deducción detallada de esta pareja llegó a $28,421, mientras que la deducción estándar, como repito, es de $29,200. Así que a plena vista cualquiera puede pensar que a esta pareja le conviene más la deducción estándar, porque $29,200 es mayor que $28,421. Pero como la deducción detallada se está acercando a la deducción estándar, lo que nosotros hacemos es ver si la deducción detallada le conviene más que la deducción estándar. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues déjeme explicarle. Con la deducción estándar de $29,200, esta parejita iba a recibir un reembolso de $10,103. Ellos son empresarios, ellos pagaron, están en nómina, prepagaron impuestos, hicieron pagos estimados y por eso es que les van a devolver, pero también porque hubo depreciación de vehículos y todo eso tiene mucho que ver con este caso. Pero regresando al tema, si yo hubiese usado la deducción estándar, les iban a devolver $10,103 del federal, pero les iba a tocar pagar $5,318 al estado de Maryland. Si yo hago la matemática, 10,103 menos 5,318 me da a $4,785. Estoy hablando la diferencia entre lo que vas a recibir del federal menos lo que te toca pagar al estado, da a positivo $4,785. Cualquier preparador de impuestos dejaría eso así, lo dejaría de esa manera. Pero si yo decido utilizar la deducción detallada, sabiendo que la deducción detallada es menor que la deducción estándar, pero ¿qué pasa?
el estado de Maryland se deja llevar por lo que está sucediendo con el impuesto federal. Si usamos la deducción estándar, claro, le conviene del lado federal, pero no le conviene del lado estatal, porque la deducción estándar del estado de Maryland es mucho menos, es muy poquito, son como, en este caso, déjeme verificarle, en este caso, la deducción estándar de Maryland para esta pareja sería de $5,450, nada más. Por esa razón, a esta pareja, en plena vista, pareciera como si la deducción estándar fuese mejor. Pero ¿qué pasa? Si yo utilizo la deducción detallada, si yo obligo al sistema a utilizar la deducción detallada y no la estándar, lo que sucedió es que ahora el reembolso del federal es un poquito menos, bajaría, o sea, más bien bajó, porque estoy hablando del pasado, este impuesto ya lo enviamos, el reembolso federal bajó a $9,932. Ok, está bien, el reembolso del federal bajó un poquito, ok, pero ¿qué pasa? Al usar la deducción detallada, lo que les toca pagar al estado de Maryland bajó a $3,648. ¿Por qué? Porque al utilizar la deducción detallada en el federal, como el estado de Maryland hace un piggyback, o sea, el impuesto del estado de Maryland se deja llevar por lo que está sucediendo en el federal, entonces en el impuesto del estado de Maryland ya no tendríamos la deducción estándar que les mencioné de $5,450. No, sería la deducción detallada que llegó a $28,421. Por eso es que el monto a pagar, el balance a pagar de impuestos del estado de Maryland le bajó un montón. Así que si yo uso la deducción detallada y hago la matemática, $9,932 lo que van a recibir del federal, menos lo que les toca ahora pagar al estado, que bajó a $3,648, eso me da a un reembolso total, o sea, ya tomando en cuenta federal y estatal, de $6,284. Esto significa que la diferencia entre utilizar el gasto detallado en vez del gasto estándar, la diferencia son $1,499 que le queda adicional al cliente, al contribuyente en su bolsillo, porque es verdad que el reembolso federal bajó un poquito de 10,103 a 9,932, pero el balance de impuestos a pagar del estado de Maryland bajó de $5,318 a $3,648. Repito, una diferencia de $1,499. Esto lo hacemos con clientes que posiblemente esto pueda funcionar, porque esto no funciona con todos los clientes. Esto funciona con los clientes que tienen gastos detallados, que tienen una hipoteca, que pagan mortgage interest, que pagan property tax, que tienen contribuciones a la iglesia, etcétera, ¿ok? Esos gastos detallados, o también se me olvidó mencionar gastos médicos, ¿verdad? Que por cierto tienen un techo del 7.5% de los ingresos. Así que no todos los gastos médicos son deducibles, porque depende de la fórmula, depende de los números de cada caso. Pero para resumir, nosotros le ahorramos a este cliente $1,499 en sus impuestos del 2024 con simplemente hacer un análisis y estar chispa, porque, repito, esto no es algo
que se puede hacer con todos los clientes. Esto solamente funciona, repito, cuando el gasto detallado se acerca al gasto estándar. Así que quería pues explicar esa parte. También tenía un caso de un cliente que logró bajar su impuesto y en vez de pagar, más bien le van a devolver porque la depreciación de este año 2024 llegó a $117,488. ¿Por qué? Porque este cliente, estoy viendo aquí la tabla, ¿verdad? El reporte, este cliente compró 3 vehículos en el 2024. Aquí tengo el detalle, pero estoy viendo que el tiempo se me está acabando, entonces tengo que ir ya terminando el programa. Lo que yo puedo hacer es entrar en más detalles en cómo es que nosotros pudimos usar lo que se llama en inglés el Special Depreciation Allowance, que es una aceleración de la depreciación de equipos y vehículos que se pueden declarar en los impuestos corporativos de un negocio, ¿no? Y estoy usando la palabra corporativos, pero esto también funciona para pequeñas empresas que no son corporativos, que son member LLC, etcétera. Así que esta información es muy valiosa para las personas que manejan un negocio, pero repito, quiero ver qué otra información tenía. Otros casos, tenemos unos casos graves de cuales quería mencionar, casos de un cliente que ahorita mismo tiene una deuda de $266,000. También casos de, bueno, ya se me acaba el tiempo, así que los dejo con información de JV Tax y hasta la próxima. Si usted le debe dinero al IRS, si le notificaron que le harán una auditoría, probablemente no puede dormir tranquilo, porque el IRS le puede embargar su salario, congelar sus cuentas bancarias y hasta afectar su trámite migratorio. Afortunadamente tenemos en nuestra comunidad a JV Tax and Accounting Services. Más que una firma contable, es su tranquilidad. Jimmy Vargas es uno de los pocos hispanos en el área que es licenciado por el IRS para representarle en su caso legal de impuestos. Hola, soy Jimmy Vargas, hispano como usted. Tengo el conocimiento y la experiencia para ayudarle con su caso con el IRS. Muchos dueños de negocio contratan a JV Tax and Accounting Services como su firma contable porque lo hacen todo, nómina, impuestos, y estarán allí en caso de que llegue cualquier notificación del IRS. No se lleve de anuncios por televisión que prometen cosas que luego no cumplen. Llame para una cita 240-893-6916, sirviendo toda el área metropolitana de Washington. 240-893-6916 y vuelva a dormir tranquilo. Y así llegamos al final de su programa Hablando de Impuestos con el licenciado Jimmy Vargas, programa auspiciado por JV Tax and Accounting Services. No se pierda un programa similar el próximo miércoles de 3 a 3:30 de la tarde por esta su Radio América, la emisora diferente.